Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ayer? Ayer, ¿cierto? Sí. O el martes. Antes de ayer. Vale, gracias. ¿Cómo les fue? ¿Estuvo muy difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Faltó tiempo? Mm, Piola. Quizás no. Nada, no sé qué prefieren hacer, quieren que revise, o sea, les mandé el correo como cuál era mi intención, pero no les pregunté bien qué preferían ustedes. ¿Prefieren que em, revisemos el certamen? Le ayudé a cuatro mandé la pauta antes para que pudieran estudiar de ella. Así que no sé si también quieren verla o tienen alguna duda al respecto, o si prefieren derechamente revisar quizá la materia que vendría inmediatamente después de estructuras. No sé qué prefieren. Bueno, conviene. Claro, sí, igual es verdad. O sea, tampoco voy a adelantar, sino que lo que ya debería haber estado empezando a ver sigue a máquinas. Eh, pero que también si lo vemos que es como una subsección de estructuras. Pero el segundo ejercicio igual del certamen. Partamos por ahí. Revisemos el certamen, ¿ya? Partamos por ahí. Eh, y vamos viendo discursivo. No, el certamen. Eh, yo lo estoy viendo recién, ¿ya? Dice dos bandas de transmisión pasan sobre la polea de doble disco, unida a un eje que sostiene mediante los rodamientos cogientes instalados en A y D, donde está en reposo, tensión 90 newtons en cada tramo. La banda C se termina las reacciones en A y en D. Mm, 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 mm. Uno, dos. Bueno, al final
Se supone que aquí lo único que había que hacer era como asumir que habían dos fuerzas en cada una, como de esa forma. Aunque en realidad podríamos ir determinando el tiro que iba a tomar esta dirección y luego calcularlas. Eh, pero me están pidiendo el 2. Dice que un aro de radio de 8 pulgadas está unido mediante un pasador al punto A y se sostiene por medio de la barra BC, la cual se fija en el punto C con un collarín que puede moverse a lo largo del aro. Para las posiciones en que θ es igual a 35, determine A, la fuerza presente en la barra BC, la reacción en A. La reacción en A. Ya, esto se puede hacer por método que sé. Ah, ya. ¿Y esto? ¿Qué es esa weá? Em, No, el Lami, método del el teorema del coseno. seno. Teorema del ya. seno. Ya, vale. Em, ok, entiendo. Yo lo habría hecho por método gráfico, creo que se puede decir. ¿Por qué? Porque ya conozco en realidad la dirección de la fuerza que soporta CB. CB es una barra, así que soporta una fuerza transversal. Ya, si yo la saco, bueno, y también el pasador supone que no tiene fricción, ¿cierto? No sé si lo hice con el pasador puntual. No lo hice, ya, pero como estamos en esta parte del ramo, vamos a ver que es sin fricción. Lo que pasa es que entonces la fuerza de acá es axial con la barra BC. Entonces ahí ya tenemos una fuerza conocida. Voy a hacerlo primero ahí. Chuta. Ahí. Ya. Y además tenemos esa fuerza que está hacia abajo. Y como que por necesidad. Permiso, déjeme dibujar esto. Estaba hacia abajo. Por necesidad podemos decir entonces que la fuerza A tiene que concurrir a ese punto de ahí, porque se lo expliqué la otra vez cuando dije que... ¿Qué fue lo que dije? Cuando dije que no podía... Perdón. Cuando dije que si había tres fuerzas, son únicamente tres fuerzas sobre algo, necesariamente iban a concurrir todas a un punto. Está bien que en el punto B haya un pasador, así que eso generaría dos fuerzas distintas, pero lo importante es que nos fijemos que la barra CB, o que viene el pasador que está en C, solo tiene una reacción, o una reacción con dirección conocida, ¿ya? De hecho, ya, bueno, voy a seguir en realidad dibujando como lo estoy dibujando hasta ahora. Em, si yo dibujo esto, ya puedo ver que está malo. Porque tengo dos fuerzas que se mueven hacia la derecha, como hacia allá, chuta, hacia allá, y nada se contrapone a ellas. Así que quizá debería dar vuelta a esta flecha, pero ahora si la doy vuelta, sigue teniendo sigue teniendo, perdón, la dirección negra, pero un sentido contrario. Ahora si la doy vuelta tengo tres fuerzas que van hacia abajo y ninguna que va hacia arriba. Así que esa no es la solución. Voy a volver a dar vuelta, voy a intentar dar vuelta a esta hora. ¿Ya? Sigue teniendo la dirección de la línea negra, pero ahora va hacia el lado contrario. Y ahora veo que tengo dos fuerzas a la izquierda y ninguna que se contraponga, así que voy a volver a dar vuelta a esta. Y ahí como que sí pareciera que se pone la cosa. Ya tengo dos fuerzas que van... esto lo voy para acá. Ahí. Tengo dos fuerzas que van hacia arriba, una que va hacia abajo, y cada una de estas dos que están inclinadas apuntan al lado contrario. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos describir el ángulo de inclinación de cada una? Que eso va a ser lo que nos importa ahora. Ya sabemos que el de la C es teta, con respecto a la horizontal. Em, Eso es relativamente evidente. Para definir el ángulo de inclinación de A, o de la fuerza A, lo que nos faltaría entonces sería encontrar un ángulo que esté por acá. ¿Ya? No sé si ahora pueden vernos, pero un ángulo que esté por acá más o menos. Eh, Porque resulta que justamente podríamos decir, ya, voy a definir un triángulo, por ejemplo, ahí,
Y a usar cualquier método conocido. Ya puedo ver que es un triángulo isósceles, por ejemplo. Es un triángulo isósceles, ¿cómo lo sé? Porque sé que esto es un radio. No, en verdad no sé si es un radio. No, miento. Estaba hablando mal, estaba hablando de más. Esto sí sé que es un radio. 8. Esto, sé que esta parte de acá arriba es un radio y que esto, como es opuesto, es teta. Me quedó muy feo el teta. ¿Ya? Así que podría decir que esto, esa distancia, como entre D y el punto, eh, podría ser 8 tangente de teta. Así que el opuesto, esto de acá, o el de X. ¿Por qué 8 tangente? Porque supone que tangente de teta es igual al opuesto, que sería esto justamente, ahí, y partido en adyacente, que es 8. Eso es tangente. Entonces ahora si paso el 8 para allá, me va a dar cuánto es I. Esa es la explicación. Porque puse ese valor ahí. Y X, que sería como esta hipotenusa, que es un valor que sí desconozco, vendría siendo... mm, 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 disculpen. Supone que coseno de teta es igual a 8 partido en X, paso el X dividido por 8, así que sería 8 partido en el coseno de teta. De teta. Voy a calar mejor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también sé de que D es un punto en la horizontal, ¿no es cierto? Así que si yo trazara otro triángulo rectángulo como aquí, ahora mismo, no sé si será muy notorio, pero estoy tratando de, de poner información nueva, cualquier información. Ahora mismo puedo ver de que, vamos a ponerle a esto I', I' más I, y es esto de acá, es igual a 8. Dijimos que I era 8 tangente de teta. O sea, de que I' es igual a 8 factor de 1 menos tangente de teta. Por ahí va un poco la cosa. Tengo I, tengo I'. Eh, ¿Qué me vendría faltando? Ah, oh, puedo ver, aunque si esto estuviera más arriba, no sería tan así. Que si hago esto, espera un poco, quiero empezar a ocupar otros colores. Una línea ahí, como horizontal. Lo que estoy provocando aquí es que haya, bueno, hay tres líneas paralelas ahora, que sea BD, que es una horizontal, la línea azul y la línea de entre A y el punto de acá. Esas son puros horizontales. Con esta tercera, perdón, horizontal celeste, lo que estoy marcando es un punto de división de acá, donde está también las medidas nuevamente I e I'. ¿Qué pasa con esto? Que ahora puedo ver, puedo esta regla como de la Z, de que este ángulo de aquí es θ. También, ¿no es cierto? Mm, Aunque quedo donde mismo.
Eso es lo que me falta. Conozco este lado, conozco este otro. Me faltaría el ángulo. ¡Ah! Ahí sí. Perdón. Perdón. ¿Cómo no lo vi antes? Esto es innecesario. Discúlpenme. Ya sabemos cuánto vale esto. Le dijimos X y lo calculamos acá. Ahora podríamos buscar este otro. No sé cómo ponerle. De distancia. ¿Ya? ¿Por qué? Para tener dos lados de ese triángulo que está acá abajo y encontrar el ángulo phi. Aunque en realidad, no. Ya conozco dos lados del ángulo del phi. Acá está 8. Eso me faltaba. Porque esta es una vertical que parte en el punto extremo del collar o del aro. Por tanto, claro, si esto es una vertical y este es el punto más bajo del aro, acá tengo 8. O sea que phi es igual a la tangente a la menos 1 de i' partido en 8. Y prima dijimos que era 8 factor de 1 menos tangente de teta. Así que esto es igual a la tangente a la menos 1 de 1 menos tangente de teta. Eso sí me hace un poco más sentido. ¿Ya se entiende hasta acá? ¿O lo voy a explicar un poquito mejor de nuevo? Porque igual como que me fui perdiendo yo mismo. Primero encontramos que las tres fuerzas tienen que concurrir a un punto. Ese punto está ahí. Luego empezamos a decir como, ya, cosas que conozco de aquí. Voy a borrar las cosas que sean innecesarias en realidad, como X y D. Al final, lo único que necesitaba saber... Chanfle. No, eso sí lo borro, eso también, eso también. Lo que me deja es que I es igual a 8 tangente de teta. Ahí sí. Ya, entonces a esta parte de aquí le puse I. ¿Por qué I? Porque es la distancia entre el punto D y este punto de acá donde van a concluir todos. Este radio, o esta hipotenusa, no es parte del aro, porque sobresale del aro. Lo que sí es parte del aro es el punto D. Así que hasta ahí tenemos 8 pulgadas, porque corresponde a un radio. Sabiendo que es un radio, eh, y que este ángulo es teta, porque es el opuesto a esto, es como esta línea negra, y con esto hace como un diámetro, por así decirlo. Eh, el ángulo es teta, puedo decir que I es igual a 8 por tangente de teta, porque al final tangente de teta es I partido en 8, entonces, por eso. Luego, también hay 8, porque también es un radio, entre B y A. Dado que esto es 8, lo que le falta a I para ser 8 es el I'. I' más I es igual a 8, o sea que I' es igual a 8 factor de 1 menos tangente de teta. Luego, resulta que, nuevamente, como esta es una fuerza que está apuntando en la vertical, o sea que va para abajo solamente, eh, entre el punto A y el punto D hay como un radio más, porque la misma distancia que hay entre B y D, pero entre el punto A y la proyección de D hacia abajo, también hay 8. Como también hay 8, tenemos que el opuesto al ángulo phi es igual a I', y el opuesto, o sea, ya adyacente, perdón, sería 8. Así que I' partido en 8 va a ser igual a la tangente de phi. I' es igual a 1 menos tangente de teta por 8. Así que sería 8 partido en 8 queda igual 1 menos tangente de teta. Así podemos determinar entonces el valor del ángulo phi. ¿Ya? Ahora voy a guardar esta información acá al lado. ¿Qué es lo que nos faltaría? Plantear un triángulo de fuerzas. Sabemos la dirección de todas nuestras fuerzas, vamos a dibujarlas ahora. Ahí tenemos la fuerza de 6 libras, ahí tendríamos la fuerza A y aquí la fuerza C.
¿Y qué sé? ¿Qué es lo que yo sé sobre estas fuerzas? La fuerza que ejerce el pivote C, B y la fuerza en el collarín, por el collarín se deja como una sola fuerza resultante que es la que tienes marcada, ¿verdad? Sí, es lo que le decía antes. En el fondo, como entre C y B tengo una barra, esa barra solamente va a estar soportando una fuerza como transversal. Al final, el collarín en C, bueno, al final, como que por así decirlo, yo saqué todo, tanto el pivote como la barra, quedándome solamente la estática del collarín, ¿ya? Por lo menos eso por ahora. Así que en realidad voy a llamar esto fuerza C. Pero después nos vamos a dar cuenta de por qué también tiene que ser la misma fuerza que hay en B. Perdón, dado que la fuerza C solamente tiene una fuerza normal, porque esa es la fuerza que hace el collarín sobre el aro, es una fuerza normal al aro, perdón, va a coincidir con la línea que toca entre el punto donde está el collarín C hasta B, lo cual coincide con la fuerza de la barra. Al final lo que me está diciendo eso es de que la barra es lo único que hace es como transmitirme una fuerza entre B y C. Eh, por eso queda así. Pero ahora mismo, como está esto puesto, en rigor es como si yo hubiera tomado solamente el aro. No sé si se entiende, como si yo hubiera aislado el aro tanto del collarín, como de la barra, como de los pivotes B, A y B. Eso es como lo que se está haciendo. Luego, luego están las posiciones como, o las observaciones geométricas. Y acá vamos a marcar una línea negra por ahí que nos va a marcar la horizontal, una paralela horizontal. De hecho, voy a hacer varias, por si acaso. ¿No? Ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, para que veamos que ahora, por definiciones, tengo acá teta, también está acá, teta. Esto es phi, que también está aquí, phi. Y los demás son las fuerzas. Pues esto es 6 libras. Esto es la fuerza en C. Esto es la fuerza en A. Y la fuerza en C es igual a la fuerza que está presente en la barra BC, por lo que le estoy explicando recién. Si después hacemos como de hecho después lo voy a mostrar, pero por ahora quedémonos que vamos a calcular la fuerza que está en el collarín. ¿Ya? ¿Cómo calcular esto? Bueno, se puede calcular cualquiera, porque ya de aquí también pueden ver que esto, entonces, es 90 menos phi. Y esto sería 90 menos teta. ¿Se ve eso? ¿Se entiende por qué? Porque es en el fondo el complemento del ángulo, de otro ángulo. Esta es una horizontal y esta es una vertical. Entonces, claro, entre ambos tienen que sumar 90. Eh, dicho eso, lo único que quedaría ahora sería plantear un teorema del seno. Lo voy a hacer con rojo así para que se entienda que esto es de fuerzas, lo otro es de geometría. Por teorema del seno, ya tenemos que 6 es A, el seno de su ángulo opuesto, que sería teta más phi, de la misma forma en que FC es igual a ojo con esto, FC sería igual perdón, estaría dividido en el seno de el ángulo opuesto, pero el seno de 90 menos phi, que sería el que está ahí abajo, va a ser igual a el coseno de phi, ya por lo menos magnitud. Em, esto es igual a FA partido nuevamente en el seno de su opuesto, que sería 90 menos teta, así que el seno de 90 menos teta es igual al coseno de teta. Pues un es igual de lo grupado. Coseno de teta. Hasta aquí ya pueden calcular la fuerza FA por lo menos.
Y la fuerza Fc también, pero claro, luego voy a mostrar por qué es lo mismo que esto otro. Pero hasta ahí ya se puede, como magnitudes. De hecho, si quisieran después expresar la reacción en A como un vector, bastaría con poner esta magnitud por coseno de phi y tongo más seno de phi j tongo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Alguien que no entienda? Ok, ya, se entiende. Así que, bueno, eso, así al final se hace. Así eso es todo lo que tienen que hacer con respecto a cálculos. Ya, lo otro es darse cuenta de que la fuerza que soporta FB, o perdón, BC, es igual a la fuerza que, o claro, es igual a la fuerza que soporta el collarín. Vamos a hacer vamos a comprobarlo. Eh, en rigor, en rigor, el collarín es una fuerza, ¿no es cierto?, normal a esto, salvo que haya roce. Eh, Porque el collarín se vería así. Vamos a hacer como un mini SL. Este es el collarín. Entonces, en rigor, el collarín tendría la fuerza que hace el aro sobre el collarín. Una fuerza, digamos. Por lo que yo. Ya voy a asumir nomás. Digamos que una fuerza así. ¿Ya? En el punto donde se acopla la barra, estaría la fuerza de la barra. Que la barra es una fuerza así bien definida. Y además estaría el roce. ¿No es cierto? Por lo que aquí también podría haber una fuerza un tanto distinta. Lo que pasa es que aquí, como no hay roce, y tampoco hay una fuerza externa, lo único que queda es la fuerza normal y la fuerza entre B y C. ¿No es cierto? Entonces, que al final quedan que la fuerza em, FC es igual a FBC. Vamos a ponerle que es la fuerza que soporta la barra. Es más, si después vemos la barra, acá está el punto en el que se contacta con el collarín, acá está el punto en el que contacta con el pasador B. Y lo mismo, como solamente hay dos fuerzas, la única forma de que esto esté en equilibrio estático es de que sus fuerzas se vean así, aunque en este caso sea en compresión. Así. ¿Se ve? ¿Se entiende? Eso. Ese llegó en el 2. El 3, no sé si se dieron cuenta de que es eh, básicamente este, con un poquito de diferencias. La barra MB no hace fuerza. No, no, claro. Basta con hacer un análisis nodal, perdón, para ver de que ya está así, porque está la fuerza nada. Pero luego haciendo el análisis aquí, no. Claro, la fuerza AB es una, la fuerza BC es una, de hecho AB es distinta de cero, así que es una, pero luego hay una fuerza hacia arriba. Esa fuerza no puede tener un valor, necesariamente MB es cero. Sabiendo que esa es cero, ¿cuáles le pedían a ustedes? KJ. Ya, al final no es una información muy útil, pero sí, en efecto. MB no hace fuerzas. Acá
en rigor, si querían KJ, bastaba sobraba con el corte A. Porque con el corte A iban a tener una fuerza una fuerza aquí, una fuerza aquí, y dos fuerzas, una ahí y una ahí. Claro, son 4 barras, y queda más o menos así. Pero ¿qué pasa si yo sumo momentos en el punto C? Es tan rico que esta no hace momentos, esta no hace momentos, esta no hace momentos, esta sí hace momentos, y la otra que me haría momentos sería el soporte que yo elija como mantener. Por un tema de que está más cerca del soporte A, yo elegiría mantener el soporte A. Ahí estaría mi última fuerza, FA. Y ahí está todo, de hecho. Así que eso, utilizar un método de nodos acá en realidad habría sido una pérdida de tiempo curiosa. Porque si usted suma momentos en el punto C, tiene al tiro momentos en C es igual a 0. Entonces, lo que dice eso es que la fuerza KJ asumida en tensión por, ¿no es cierto?, los 30 pies más la fuerza FA por la distancia de 20 pies es igual a 0. Lo que les dice que FKJ está en compresión y además debe valer lo mismo que FA por 20 partido en 30. ¿Y cuánto vale FA? Bueno, ahí tienen que hacer el análisis con cómo se ve esto. Eso. Se siente raro, pero ya, ¿qué quieren hacer ahora? Le advierto eso sí al tiro, que yo la semana que viene tengo Consejo Supremo, se llama la wea. Y lo que vamos, o sea, es una reunión como con, no sé con quién tengo que juntarme, pero eso tengo, ¿ya? Por el centro alumno. Así que probablemente no haya ayudantía. De hecho, yo ya diría que no hay ayudantía, salvo que se cambie de nuevo la fecha, porque supuestamente era hoy día, pero al final no fue hoy día, sino que va a ser para el jueves que viene. Pero suponiendo de que se haga, o sea, de que se haga, no habría ayudantía. Así que por eso en realidad como que les propuse quizá empezar a ver como ya lo que viene para la zona, lo que viene. Si no hay ayudantía, igual les voy a subir una guía, una pauta y posiblemente algo explicando lo que sea nuevo. Pero eso, por eso lo dejo como antecedente en realidad, por si acaso están seguros que no quieren ver más materia. No sé si quieren ver la pauta de la ayudantía de acá, aunque en realidad no está tan difícil. Creo que el más difícil de entender era el uno, como de entender. Claro, al final tampoco, según yo, no es adelantar, porque el profe debería haber empezado a ver esto, pero como por calendario. Ahora, si no lo hizo, me preocupo ahí. Pero sería ver esto, bastidores y máquinas. Por eso, de hecho, tengo el libro abierto. También pido disculpas, pero como hice la ayudantía pensando en que estudiaran para el certamen, claro, ahora estoy con esta wea, de que no tengo nada más preparado. Eh, voy a hacer la... No, no va a ser tan rápido en realidad, porque último para que tengan el video para estudiar después esta materia. Eh, básicamente, bueno, aquí habla mucho sobre lo que es el Hibbeler. Ya saben que a mí me gusta, yo lo he dicho varias veces, me gusta cómo explica el Hibbeler. Eh, pero, básicamente, para que lo sepan, después vamos a leer esto en realidad, para que lo sepan, un entramado de máquina o bastidor, en realidad son estructuras que tienen un grado de libertad. ¿Qué se refiere al decir que tengan un grado de libertad? Que podrían moverse más de la cuenta, podrían sufrir movimiento. O quizás no, pero a simple vista,
no podrían determinar todas las condiciones estáticas de esta. Si se dan cuenta, esto no es una estructura porque hay un momento aquí aplicándose en esa barra, así que esa barra ya no está soportando fuerzas así. No pueden llegar y decir eso, porque hay algo externo, y acá también hay una fuerza externa, de hecho. Hay dos cosas que son externas. Este, así que para poder encontrar finalmente todas las reacciones, lo que vamos a hacer va a ser separarlo. Ese es todo el concepto. Lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestro elemento o nuestro entramado y vamos a separarlo por cada uno de los miembros. Sería como si la estructura, una de estas estructuras, separáramos cada una de las barras y las analizáramos por separado. Lo que pasa es que en estructuras decimos, ya, es que ninguna barra va a soportar ni una fuerza transversal, ni un momento, ni nada por el estilo. Acá eso sí puede pasar. Así que de hecho, por eso la indicación es como, ya, para determinar las fuerzas, actúa en unión de soportes, es necesario cumplir con los siguientes puntos importantes. Y se aísle cada parte con la delineación de su contorno. Después muestre todas las fuerzas y o momentos de par que actúan sobre la parte. Asegúrese de marcar e identificar cada fuerza o momento por conocido o desconocido, con referencia a un sistema de coordenadas. Ya lo demás es... Después dice que se puede usar las ecuaciones de equilibrio. Identifique todos los elementos de dos fuerzas existentes. Aquí es como empezar a hacer, ya, cuáles son los elementos sobre los cuales están actuando dos fuerzas colineales, o cuáles son sobre los cuales están aplicadas dos fuerzas, o tres fuerzas, perdón, hacia un punto, o tres fuerzas paralelas. Eso, que es estática de la que vimos en el capítulo, bueno, no sé en qué capítulo en realidad, pero la que vimos como para esta parte, para estas partes, estática del cuerpo rígido, también se aplica al diagrama del cuerpo libre de cada una de las partes de esto. Porque este entramado, que se puede separar en dos, como se ve acá abajo, cada uno de ellos es un cuerpo rígido, ¿ya? Al que no le conocemos bien las direcciones. ¿Qué se puede deducir, por ejemplo, de este de acá? De este de acá se puede deducir de que ambas fuerzas tienen que ser opuestas. Por ejemplo, algo así. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para que se cumpla con que esas fuerzas sumen 0 en X y en Y, pero van a ser un momento que tiene que ser opuesto al momento M. ¿Ya? Solamente por eso. Eh, así que ese mismo análisis que acabo de hacer para esto, que fue como determinar la dirección posible de las fuerzas, se puede hacer, a eso se refiere en realidad este segundo punto, que es identificar cualquier elemento en el que haya una fuerza cero. Por ejemplo, si aquí, en esta barra de acá, de la derecha, esta fuerza P no existiera, no estuviese eso, podríamos mirarla y decir como, allá, tengo una fuerza acá y una fuerza acá. Por necesidad, ambas fuerzas deben ser colineales. Así que tienen que ser así y así, colineales y opuestas, ¿ya? Que es la suposición que se hace en estructuras, ¿ya? Así que a eso se refiere el punto 2. Vamos a hacer eso cada vez que podamos con una estructura. Acá, al final de cuentas, como que no se puede mucho. Luego dice, las fuerzas comunes de dos elementos cualesquiera en contacto actúan con magnitudes iguales, pero en sentido opuestos sobre los elementos respectivos. Si los dos elementos se tratan de un sistema de elementos conectados, entonces esas fuerzas son internas y no se muestran en el diagrama del cuerpo libre del sistema completo. Sin embargo, si se trazan en el sistema del cuerpo libre o el diagrama del cuerpo libre de cada elemento. Las fuerzas son externas y deben mostrarse en cada uno de los diagramas del cuerpo libre. ¿A qué se refiere esto? De que este es la situación inicial, ¿no es cierto? Si lo vemos así, lo primero que haríamos sería eliminar los soportes, que sería lo que nos importaría en realidad. Así que diríamos, perfecto, esta situación está más o menos así. Dos fuerzas ahí, dos fuerzas ahí. Diríamos algo por ese estilo, más o menos, pero no podríamos definir cada una de las componentes porque nos faltaría una ecuación, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a hacer va a ser separarlo, y ojo que aquí sí aparecen las fuerzas que están en el punto B. ¿Por qué?
Yo les dije al comienzo de las ayudantías, como la primera vez que tuvimos clase, que las fuerzas son una representación de una interacción. Viene a representar el contacto, viene a representar una interacción a distancia, como no sé, por la fuerza electromagnética, esas cosas, solamente viene a representar la interacción que hay entre dos cosas. ¿Qué pasa si esa interacción está explícita en el dibujo? En este caso, esa interacción está dibujada ahí, porque se están tocando. Es parte del diagrama. Entonces no es necesario que yo la dibuje, que yo la ponga. ¿Cuándo es necesario? Cuando yo desconozco, perdón, ¿cuándo es necesario que yo la dibuje? Cuando yo elimino ese contacto. En la parte de abajo, donde están las líneas rojas, lo que se ve aquí es que cada uno de estos es un cuerpo rígido con su respectivo diagrama de cuerpo libre por separado. Como cada uno está por separado, el contacto ya no está. Entonces, el efecto que hace ese pasador, que aquí los está uniendo, ¿no es cierto? Acá se describe como dos fuerzas en cada uno. Ahora, ¿esa fuerza puedo conocer su dirección? Sí, por supuesto, si yo supiera de que esta fuerza, por ejemplo, no existe, lo que les decía recién. Pero, como en este caso no lo sé, las escribo de forma Vx, Vi, Vx, Vi. Ojo, que tienen que ser iguales y opuestas. Acá están ambas como positivas y acá ambas como negativas. Negativas con respecto al sistema de referencia, digo yo. ¿Hay alguna anotación para esto? No. Ustedes pueden asumirlas hacia el lado que ustedes quieran. Con la consecuencia de que si yo la dibujo acá hacia abajo, su reacción es igual y opuesta. Recuerden eso, la segunda ley de Newton, creo. Siempre, o la tercera, no sé. Siempre una fuerza tiene una reacción igual y opuesta. Recuerden que en el fondo, por lo mismo, porque estamos describiendo una interacción, pero la estamos ahora, eh, esa interacción la estamos escribiendo como fuerzas. Así que para que sigan sumando cero como debería ser, como debería ser, vamos a decir de que esta fuerza tiene una reacción igual o opuesta en el otro diagrama de cuerpo libre, que va hacia el lado contrario. Claro, al final cuando resulte que nosotros vamos a sumar estos dos diagramas de cuerpo libre para volver a este otro dibujo. Ahí esto de acá suma cero. ¿Se entiende? Ese es el concepto detrás de máquinas, de bastidores. Esto es un caso de lo más fácil, eso sí, pero esa es la idea. Ahí está dibujando el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Y ahora sí podríamos terminar todo, porque ahora se preguntaban ustedes, pero ya, cada uno de estos diagramas de cuerpo libre sigue teniendo cuatro, cuatro incógnitas. Ya, pero ¿qué pasa? Que en total yo puedo, en total, de hecho, aquí hay 8 incógnitas. No, no 8, perdón, 6. 6. Y la pregunta del millón es, ¿cuántas puedo resolver yo? Ahora resulta que puedo resolver 6 también, porque tengo dos diagramas de cuerpo libre, dos, dos DSL, y cada uno me va a ofrecer 3 ecuaciones, porque son cuerpos rígidos. Así que a pesar de que ahora tengo más incógnitas, de esta forma yo sí puedo resolver el problema. Eso. Aquí ellos sí no lo resuelven en este ejemplo, pero esa es la idea. ¿Ya? Yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en ambos ejes para este, luego una suma de momentos, por ejemplo, en el punto C, para determinar algo de las fuerzas B, y luego esa información la voy a pasar al otro lado. Por ejemplo, si yo hago suma de aumentos en el punto C, estos aumentos, estos aumentos, lo que me va a quedar va a ser algo como del orden de P por L es igual a VI más VX por L', algo así, ¿ya? Así que al final esto me va a dar una relación entre VI y VX. Si yo conozco una relación como por ejemplo ya, VI es igual a K veces VX, que sería lo que voy a deducir de la sumatoria de momentos en C, y luego paso al diagrama de al lado y digo,
sumatoria de momentos en el punto A, lo que tengo ahora es lo mismo. Voy a encontrar una ecuación que va a depender de BI y de BX. Pero si ambas están relacionadas, voy a tener, por ejemplo, BX más K por BX, que sería BI, igual a M, por decirle algo. ¿Ya? No sé, o M, M partido en L. Y ahí vuelvo a lo anterior, donde, donde sé que, o no, en realidad ahora puedo decir derechamente Bx es igual a algo. Ahí ya conocí una. Si conozco Bx, conozco Bi. Dicho eso, me quedan solamente dos incógnitas por lado, y las puedo deducir por medio de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Eso. Aquí hay otro ejemplo. Es una banda transportadora, dice. Como la figura que está aquí. Como una máquina, ¿no es cierto? Que está soportada por una banda transportadora que hace girar todo esto. Se ve como una polea al final. Y lo que les van a preguntar va a ser, tránsito de del cuerpo libre del bastidor y del cilindro que rodea la banda. El bastidor me imagino yo que sería como la barra o la viga en este caso, AB. Y la polea va a ser la polea. El bloque tiene un peso W, vamos a asumir que las cosas no tienen peso. ¿Ya? Claro, nosotros vemos normalmente las poleas, nos basta la información de decir que la tensión se traspasa, pero en este caso resulta que esa información cómo afecta ahora a la barra. La polea sigue siendo un cuerpo rígido, a pesar de que no tenga masa. Así que todavía se puede decir como, oye, entonces, ¿cómo afectan esas fuerzas T a, al, perdón, a la barra? ¿No es cierto? Por lo general, no haríamos la resta, po. No quitaríamos la polea y sino que trabajaríamos con esto así como está, por lo general. De hecho, sería suficiente. Pero si por algún motivo no conociéramos las tensiones o dijeran que las tensiones son distintas, lo que tendríamos que hacer sería esto, ¿no es cierto? Entonces, deducir cuánto vale BI, BX, que es la fuerza que se está transmitiendo hacia la barra, y nos daríamos cuenta que son justamente T y T, de la misma forma, pero centradas en un punto. Eso quizás sí sea una diferencia, de que están centradas al punto medio. Y por fuera no lo están. Eso, por fuera no lo están, porque de hecho, si las centro van a tocarse por aquí. Pero ahora yo creo que se toquen aquí, porque ahí es el punto donde están actuando. Una pequeña relación. Así que en realidad no es tan lo mismo. Eso, al final son puros ejemplos, pero luego se va a ir como complejizando un poco la cosa. Acá es lo mismo. Eh, Están las tensiones afectando, perdón, cada una de las poleas, pero si yo empiezo a cortar las poleas, me voy a dar cuenta que hay una tensión ahí, y esas tensiones pasan luego al punto C, de alguna forma, ¿no es cierto? Así que en el punto C voy a tener dos tensiones que también van a estar repetidas aquí, aquí, acá también tengo las mismas tensiones, aunque no sé cuánto valen en realidad. Pero ya sé cuántas de estas cosas van a valer T, ¿no es cierto? Ahí están las tensiones. Si luego eso lo termino pasando, por lo que les estaba diciendo, lo termino pasando al diagrama de cuerpo libre, se va a ver de una forma mucho más comprensible. Se puede ver al tiro de este diagrama de cuerpo libre, de que Bx es igual a 75, de que Bi es igual a 75, así que esto es 75, chuta, perdón, esto es 75, esto es 75, esto es T, sí, de acá se puede ver rápidamente que esto es T y esto es T. Al final tienen la pura incógnita T y la incógnita AI y AX. Así que el diagrama de cuerpo libre de abajo, que es el más grande, ahora sí es posible solucionarlo. Ahora, esto como con las poleas es un poco más intuitivo.
pero es la misma idea de lo que se hace realmente, que sería como este paso que nosotros por lo general como que obviamos para esto, es lo que se suele hacer para máquinas. De hecho, para que veamos algo un poquito más brígido. Por acá debe haber uno. Sí. Por ejemplo, esta. Acá hay estos entramados, perdón, y de hecho, a primera vista, incluso podríamos como llegar y calcularlos, porque podríamos conocer como, bueno, podríamos hacer este análisis, ¿no es cierto? El de afuera, y decir como ya, tengo tres incógnitas y tres ecuaciones, así que no necesito en realidad desarmarlo. Pero en este ejercicio les preguntaba en realidad por lo que soportaban a ciertas vigas. ¿Ya? O lo que está, la fuerza que, como, sí, po, ciertas de estas barras, como BF o CE, ya, ¿qué fuerzas estaban soportando? Entonces, para poder deducirlo, sí se separa de esta forma. Miren cómo está separado. Son hartos cuerpos distintos, y aquí entra un poco las cosas que les decía. Resulta que de todos estos cuerpos, el único que soporta solamente dos fuerzas es el cuerpo CE. ¿Por qué el CE? Resulta que el cuerpo CE soporta solamente una fuerza que está aquí y una fuerza que está aquí. Por necesidad deben ser iguales y colineales. Pero resulta que ahora esta colinealidad no es esta. No, porque eso no es una línea, son dos líneas. Su colinealidad es esta. Así que ambas fuerzas siguen la línea trazada entre sus puntos de apoyo. También sabemos que al separar la polea, esta fuerza y esta fuerza se van a ver replicadas aquí, ahí y ahí. Como la polea transmite perfectamente la tensión, yo sé de que esa fuerza está inclinada a 45 grados, por simplemente el análisis de la polea. Así que una vez aquí, por lo que el análisis que estoy haciendo, ya sé cuánto se inclina esta. Vamos a ponerle phi. Yo sé que esta es teta igual 45. Así que podría empezar a decir como ya voy a hacer esto, a ver hasta ahí, esta va por ahí, ya se tocan acá. Entonces la fuerza de acá también tiene que llegar hacia allá. ¿Se entiende? Ese es como el análisis, así se va haciendo. Y eh, de hecho aquí se ve solamente cómo se separan. Sí, son colineales porque a hacerle el DCL a este, de hecho ahí lo va a ver como en modo DCL. Si tengo todas estas fuerzas como las escribo de forma cartesiana, veo que obligatoriamente, para yo poder anular todo esto, tengo que dibujarlas de forma colineal. Resulta que si yo no las asumo colineales y digo como ya es que son distintas, si son distintas, esta fuerza, por ejemplo, podría ser ahí, y esta otra fuerza, por ejemplo, podría dar así. Y si nos damos cuenta, no se tocan. ¿Ya? Pero, por como están dibujadas, vamos a decir de que de todas formas son iguales y opuestas, pero no son colineales. Así que si yo sumo fuerzas en Y y en X, ya, perfecto. No me suman fuerzas. Fuerza igual cero. Pero si yo sumo momentos, resulta que esta fuerza de acá, tengo este radio y esa fuerza, lo cual sí me genera un momento. Así que no tengo momentos igual cero. Para tener momentos igual cero, lo que necesito es que ambas fuerzas vayan por la misma línea. Así, si yo sumo momentos en un punto, la otra fuerza no me da, está haciendo momentos. Y todavía voy a cumplir con que si sumo fuerzas en X y en Y, tampoco me van a sumar fuerzas. O sea, en realidad van a sumar cero. A eso es lo que voy. Luego entonces, se hace eso. El análisis exterior acá yo lo hago con fuerzas, perdón, con triángulo de fuerzas. Y luego se toma cada una de las barras. Aquí está nuevamente lo que les decía. Tomando ese de ahí. Esto es otro. Ah, sí, este es un ejemplo. Perdón. Este es el problema. Al final. Por ejemplo,
acá lo que les decía, este ya conozco las reacciones externas, porque sé que este solamente tiene una, este tiene dos. Así que un triángulo de fuerzas me va a decir al tiro cuánto vale la fuerza D y la fuerza A. Luego puedo separar cada una de las tres eslabones para encontrar la fuerza de todos ellos. Si los escribo así, ¿no es cierto? Como asumiendo que no conozco ninguna dirección, y de hecho acá no puedo hacer ninguna suposición de la dirección porque todas soportan tres fuerzas o más. Desde aquí va a ser que luego empiezo a decir como ya, voy a empezar a ver qué me conviene sumar como aumentos o sumar de otra forma. Eh, Así que eso. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto es como un tip, aunque esto puede ser que luego lo veré que repetirlo, sí, porque no espero que lo vaya a recordar. Pero en ambos sumé momentos en el punto B. ¿Por qué? Porque así me desligué de la variable B en ambos DCLs. Dicho esto, la fuerza B, que luego en el DCL de acá abajo, iba a ser como no iba a tener sentido, no me iba a afectar, po. Al final, acá encontré una relación entre Fx y A, y acá tengo una relación entre Ci y estas otras fuerzas, po. Así que llegando acá, voy a tener una variable menos, que va a ser Fx. No la tengo porque ya sé cómo se comporta en función de A que ya conozco. Así que esta es una función de A, K por A. ¿Ya? Dicho esto, puedo sumar momentos, por ejemplo, en el punto C, y lo único que va a quedar como incógnita va a ser FI, así que la deduzco directamente. ¿No es cierto? Como conociendo esto, luego puedo decir eso. También puedo sumar momentos en el punto F y tener este comportamiento entre CX y CI. Y luego usar esto para determinar las demás. ¿No es cierto? Pero al final, acá sí va a empezar a afectar mucho su ingenio para ser capaces de decir como, ya, ¿dónde voy a sumar momentos o dónde me conviene sumar? Porque también, de repente, esta pura es máquina se me separó en tres eslabones, sin contar el análisis exterior. Se me separó en tres eslabones. ¿Vale la pena yo ponerme a decir sumatoria de fuerzas en cada uno de estos? ¿Sumatoria de momentos en cada uno de estos? ¿Vale la pena? Eso también es cuestionable. Recuerden que D también es conocido. De hecho, se me había olvidado decirlo. Tanto A como D son conocidos porque se calcularon acá arriba. De hecho, ahí después se hace el cálculo y se hace como entre comillas rapidito. Y nunca calculé B. He puesto lo mismo y así. Eso. Tampoco quiero llenarlos con mucha información de algo que quizás después olviden y que van a tener que ver después en un video. Así que eso. ¿Alguna duda? Con lo que sea, con el certamen, con... Creo que yo no reviso el certamen, estaba pensando. Si parece que el profe contrató un ayudante extra para eso. Así que en ese sentido no los puedo ayudar. Pero fuera de eso sí. Sí, se pueden quitar piezas en particular. Por ejemplo, al final siempre depende si te conviene o no. De hecho, yo podría haber hecho en el que le estamos mostrando recién. Puta, lo cerré. En el que estábamos mostrando recién, yo podría perfectamente no haber separado, por ejemplo, eh, estos dos. ¿Por qué? Porque al final no usé las fuerzas que habían en B. ¿Qué pasaba si yo no los separaba? Me iban a quedar, chanfles, me iban a quedar dos fuerzas aquí y dos fuerzas aquí. Así que ese habría sido mi primer DCL y mi segundo DCL habría sido este, con la fuerza solamente, las mismas dos fuerzas, que habría sido el de abajo, el de S. ¿Se entiende? De hecho, quizás me habría agarrado un paso si no hubiera como desacoplado la unión B. Solamente desacoplar C y F. Así que no es necesario hacer esto de separarlas todas. Pero siempre van a tener que hacer ustedes ese análisis. Eso no se lo puedo decir como una regla general, porque va a depender del análisis que ustedes vayan haciendo.
Pero a veces se puede, como por conveniencia, separar algunos eslabones y no todos los eslabones, y eso les va a dar resultado más rápido. Creo que este sería el caso. No. Lo que sí, a veces es necesario hacer estas cosas como para verlas. Por ejemplo, yo aquí podría no haber puesto, haber obviado este SL, porque uno puede decir, ya, pero es obvio. Ya, pero a veces como que si no lo escribes tú, no lo dibujas, se te confunde. Podría, por ejemplo, haberme quedado con el DSL desde aquí, incluyendo la. Pero eso no es muy relevante. ¿Eso alguna otra duda? De no ser así, queda en libertad de acción. Voy a cerrar el Zoom entonces. Espero que les vaya muy bien. Ojalá se vaya bien en la prueba. Y si no, bueno, espero verlo más seguido.